Bienvenidos. En esta lección vamos a demostrar el principio arquimediano, o también conocido como la propiedad arquimediana. La vamos a demostrar haciendo uso del axioma del supremo. Pero primero vamos a demostrar que en el conjunto de los números reales no existe un número real que sea cota superior del conjunto de los números naturales. Entonces, este teorema establece que el conjunto de los números naturales no está acotado superiormente en el sistema de los números reales. Entonces, vamos a hacer la demostración. Razonemos por contradicción. Supongamos que el conjunto de los números naturales sí está acotado superiormente. Luego, por el axioma del supremo, sabemos que todo conjunto que está acotado superiormente tiene un supremo. El supremo existe, es un número finito y sería un número real. Entonces, el supremo existe. Supongamos que el supremo del conjunto de los números naturales va a ser el número S. Lo vamos a denotar por la letra S. Entonces, por la caracterización del supremo, recordemos que un número S es el supremo de un conjunto A si y solo si se cumplen dos cosas. La primera es que para todo elemento X que pertenece al conjunto A, X es menor o igual que S. Segundo, para todo epsilon mayor que 0, debe de existir un número, un elemento en el conjunto A, un número A, tal que al S, si le restamos epsilon, esta cantidad, S menos epsilon, resulta ser más pequeño que el S, por lo tanto, deja de ser una cota superior del conjunto, así que debe de existir este elemento A tal que S menos epsilon es más pequeño que el elemento A. Entonces, esta es una caracterización sobre el supremo de un conjunto. Por lo tanto, si S es el supremo del conjunto de los números naturales, tomando epsilon igual a 1, tenemos la certeza de que va a existir un elemento en el conjunto de los números naturales, tal que si a S le resto epsilon igual a 1, esta cantidad va a ser menor que el n, el elemento que existe en el conjunto de los números naturales. Por lo tanto, si S menos 1 es menor que n, esto quiere decir que S es menor estrictamente que n más 1. Como el número n pertenece a los naturales y el conjunto de los números naturales es un conjunto inductivo, si el n pertenece al conjunto de los números naturales, el siguiente valor también debe de pertenecer al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, este número pertenece al conjunto de los números naturales, quiere decir que el número n más 1 debe de ser menor o igual que S, porque S es el supremo del conjunto de los números naturales. En particular, S es una cota superior. Por lo tanto, cualquier elemento que esté en n tendría que ser menor o igual que el supremo, en este caso S. Por lo tanto, tendríamos que S es menor estrictamente que n más 1 y al mismo tiempo n más 1 es menor o igual que S. Entonces aquí tendríamos que S es menor estrictamente que sí mismo. Entonces, esto es una contradicción, es algo absurdo porque no existe un número que sea menor estrictamente que sí mismo. Por lo tanto, el error que hemos cometido es suponer que el conjunto de los números naturales sí está acotado superiormente. Esto nos lleva a algo absurdo. Por lo tanto,
el conjunto de los números naturales no puede ser acotado superiormente. Ahora demostremos el siguiente teorema. Para todo x en R existe un número natural que es mayor que el número x. Bueno, razonemos por contradicción. Supongamos lo contrario. Aquí dice, el teorema prácticamente me dice que para todo x existe n tal que n es mayor que x. Si hacemos la negación, si negamos esto, la negación es equivalente a que existe x en R tal que para todo n en el conjunto de los números naturales, n es menor o igual que x. Luego, por contradicción, debemos suponer que asumamos que existe tal x, tal que para todo n es menor o igual que x. Es decir, estamos suponiendo la negación, esta cuestión. Esto significa que el x sería una cota superior del conjunto de los números naturales. Por lo tanto, el conjunto de los números naturales estaría acotado superiormente. Pero esto contradice el teorema que acabamos de demostrar. Por lo tanto, llegamos a algo absurdo. Eso significa que el teorema es verdadero. Por lo tanto, de aquí en adelante, si tenemos un número x en los reales, entonces tenemos la garantía de que siempre es posible encontrar un número natural lo suficientemente grande, tal que sea más grande que el x. Ahora veamos este otro teorema. Para algunos autores de diferentes libros, recibe el nombre de propiedad arquimediana o principio arquimediano. Establece que si tenemos dos números positivos, entonces es posible encontrar un número natural tal que P es menor que n multiplicado con el otro número real. Bueno, para esto tengo dos demostraciones, tengo dos formas de demostrar este teorema. La parte más sencilla sería usando el teorema anterior. En el teorema anterior hemos visto que para todo x en R es posible encontrar un número natural tal que n sea mayor que x. Por lo tanto, si a y b son números reales mayores que 0, entonces b sobre a está definido porque a es diferente de 0, entonces b sobre a sí está definido, va a ser un número real. Así que por el teorema anterior, para x igual a esta fracción, tenemos la certeza de que existe un número natural mayor que x. Entonces, por el teorema anterior va a existir un número natural n, tal que n es mayor que b sobre a. Luego, solo el a, como es positivo, podemos pasarlo a multiplicar y el sentido de la desigualdad se sigue preservando. Por lo tanto, tendríamos que existe un número natural n, tal que p es menor que n por a. Y de esta forma hemos demostrado de una manera bastante sencilla este principio arquimediano. Como les dije, para algunos autores este teorema recibe el nombre de principio arquimediano. También tengo otra demostración. Siempre razonando por contradicción, supongamos que no es cierto el teorema. Entonces, razonando por contradicción, supongamos que para todo número natural n, la desigualdad no es verdadera, por lo tanto,
B debe de ser mayor o igual que n por A. Y esto para todo n en los naturales. Entonces, si defino un conjunto A como la colección de todos los números de la forma n por A, variando el n en el conjunto de los números naturales, entonces tendríamos que el B sería una cota superior de este conjunto A, porque el B resulta ser mayor o igual que n por A para todo n. Entonces B es cota superior del conjunto A. Significa que este conjunto A está acotado superiormente. Así que por el axioma del supremo, este conjunto A tiene un supremo, es decir, que el supremo existe y es un número real. A este supremo le vamos a llamar S. Ahora, por la caracterización del supremo, sabemos que se debe de cumplir que para todo épsilon mayor que 0 debe de existir un elemento en el conjunto al que le sacamos el supremo, tal que si al supremo le restamos épsilon, esto es menor que el elemento x. Por lo tanto, si consideramos épsilon igual al número A es positivo, entonces si épsilon es el número A, va a existir un x en el conjunto A tal que S menos épsilon es menor que x por la caracterización del supremo. Ahora, si el x pertenece al conjunto A, por definición del conjunto A, x tiene esta forma. Entonces, x va a ser un número natural m multiplicado con el número A. Aquí decimos para algún m en el conjunto de los números naturales. Esto implicaría que sabemos que S menos épsilon es menor que X. Entonces, si X es igual a M por A, vamos a tener, sustituyendo aquí en la desigualdad que teníamos al principio, vamos a tener que S menos épsilon, épsilon es el mismo elemento A, esto es menor que X es M por A. Entonces, el A que tenemos aquí en el miembro izquierdo lo pasamos a sumar. Vamos a tener que S debe de ser menor estrictamente que M por A más A. Sacamos factor común A y esto es como tener M más 1 por A y esto va a ser un elemento del conjunto A. Entonces, este M más 1 por A pertenece al conjunto A y vendría a ser un elemento mayor estrictamente que el supremo. Esto es algo absurdo porque contradice el hecho de que ese es el supremo. Si ese es el supremo, significa que ese es mayor o igual que todos los elementos que están en el conjunto A. Pero aquí encontramos un elemento en particular que es estrictamente más grande que el supremo. Entonces, hemos llegado a algo que es absurdo. Por lo tanto, lo supuesto al principio es falso. Suponer que para todo n en los naturales p resulta ser mayor o igual que n por a, esto es falso. Por lo tanto, la negación es verdadera. Eso significa que existe n en los naturales tal que b es menor que n por a. Y esta sería la segunda forma de cómo demostramos este teorema. Ahora sí, vamos a dar el principio arquimediano o propiedad arquimediana. El principio establece que para cualquier número positivo épsilon podemos encontrar un número natural tal que 1 sobre n es menor que épsilon. Bueno, la demostración es bastante sencilla a partir del último teorema. En el teorema anterior demostramos que para todo A y B, números reales mayores que 0,
podemos encontrar un número natural tal que el b resulta ser menor que n por a. Entonces, si tomamos b igual a 1, a igual al epsilon que nos están dando, tendríamos que 1 es menor que n por epsilon. Así que de aquí obtenemos que 1 sobre n es menor que epsilon. Bueno, entonces esto sería el principio arquimediano o propiedad arquimediana. Realmente, como les dije, el teorema anterior, muchos autores le llaman principio arquimediano, pero a este también se le suele llamar principio arquimediano. Y este es el que más se utiliza. Ya en la práctica, este es el que más se utiliza, por ejemplo, en todo el cálculo, en análisis real, para demostrar cuestiones sobre puntos de acumulación, convergencia. Es bastante utilizado este principio arquimediano, pero más que todo se utiliza esto de aquí. Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar para esta lección y en la siguiente vamos a demostrar algunos resultados que salen a partir de este principio arquimediano.